Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Colombia tiene control, el programa institucional de la Contraloría General de la República, un espacio en el que encontrarán información, investigación, seguimiento del trabajo que adelanta este órgano de control, con informes preparados por este equipo periodístico. A partir de este momento, a través de Canal Institucional, les vamos a presentar los pronunciamientos del Contralor General de Edgardo José Maya Villazón frente a las acciones legales que se adelantan para tumbar la función de responsabilidad fiscal con la que cuenta este órgano de control, lo cual generaría total impunidad fiscal en el país. Soy Erika Fontalvo, con mucho gusto les saludo y los invito a ver los titulares para hoy. Contralor General Edgardo Maya Villazón alerta por estrategia legal que dejaría en la impunidad graves hechos de corrupción. En el limbo, millonaria inversión de Ecopetrol en planta de etanol Bioenergy, un proyecto inviable. Informe especial desde Puerto López en el Meta. Detrimento patrimonial por 1.200 millones de pesos por proyecto de biocombustible a través de cultivos de semillas de jatrofa en el departamento de Sucre. En Colombia tiene control. Sondeo virtual. Su opinión es muy importante. La Contraloría General de la República denunció que hoy existe una estrategia legal que busca debilitar sus funciones fiscales. Una de ellas sería una demanda interpuesta por un ciudadano ante la Corte Constitucional contra el Estatuto Disciplinario. Se trata de la demanda de un ciudadano contra los artículos de la Ley 610 del Estatuto Disciplinario, encargado de velar por que se hagan efectivas las acciones fiscales de la Contraloría. Nosotros vemos con bastante preocupación es que a través de estas acciones se está buscando hacer ineficaz el ejercicio que adelanta la Contraloría General de la República, y pues con mucha preocupación vemos que en este tipo de acciones además se busca la desigualdad de los ciudadanos ante la ley. De acuerdo con esto, el Boletín de Responsables Fiscales no podría publicar los nombres de quienes han causado detrimento público, lo cual crearía un marco de impunidad. Recordemos que el Boletín de Responsables Fiscales es un mecanismo idóneo y eficaz para quienes no han cumplido, digamos, el resarcir el daño al patrimonio público, pues sean llevados ahí a este boletín que sale trimestralmente por parte de la Contraloría. Porque se está buscando es precisamente que sean excluidos del boletín responsables fiscales que después quieran ser elegidos como congresistas o como presidentes o senadores, cuando definitivamente pues los que llegan ahí es porque a través de una conducta dolosa o gravemente culposa, pues definitivamente han causado un daño o una lesión al patrimonio público. La Contraloría inició las acciones legales pertinentes para evitar que prospere esta acción de inconstitucionalidad que restringe los mecanismos de control fiscal. La Contraloría General lanzó una voz de alerta frente a estas acciones legales que buscan debilitarla, limitarla en sus funciones. De prosperar, según ha reconocido el propio órgano de control, estaríamos frente a una total impunidad fiscal en el país. Para conocer más en detalle acerca de este tema, hemos invitado a nuestro espacio al Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, a quien saludamos a esta hora. Señor Contralor General, gracias una vez más por estar con nosotros. Muy buenas noches, Erika. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes y de manera especial para los funcionarios de la Contraloría General de la República. Doctor Maya Villazón, la Contraloría General fue el primer órgano de control en el país que puso la lupa frente a lo que estaba pasando en los Juegos Deportivos Nacionales, en Electricaribe, en Reficar. También descubrió el cartel de la hemofilia en el departamento de Córdoba, el de los pacientes enfermos mentales en Sucre. ¿Qué podría pasar con todos estos casos de llegar a prosperar estas acciones legales que buscan debilitar las funciones de responsabilidad fiscal de la entidad? ¿Quedarían en la impunidad? Esa primera pregunta que usted me hace reviste una gran importancia, porque este es un órgano de control ya existente en nuestras instituciones hace 94 años y ha realizado una labor y ha entregado resultados, y cada día propendemos porque le entregue más resultados a la sociedad colombiana sobre lo que yo he denominado el buen uso de los recursos públicos.
pues se han presentado varios hechos de una notoriedad muy grande para la Contraloría. Demandas últimamente, en un hecho absurdo, de buscar que el registro de las sanciones de carácter fiscal que hace la Contraloría no se vuelva una causal de inhabilidad. Eso significa de que quien se ha apropiado de recursos del Estado, que le hemos adelantado un juicio de responsabilidad fiscal y que le hemos impuesto unas sanciones pecuniarias, que debe reintegrar esos dineros mal habidos al fisco nacional, pues campantemente puede llegar a ocupar otro cargo si desaparece esa prohibición. Hay un boletín fiscal en donde esas personas pertenecen, esos exfuncionarios y esos que han ocasionado el daño en los bienes públicos, en el patrimonio público, permanecen ahí hasta que lo cancelen, secula seculorum, para siempre. Entonces también pues se quiere levantar eso, y a mí me parece que eso, ligado a otros hechos que veremos más adelante, que yo le podré explicar, pues me dan la sensación de que el país quiere girar en este tema hacia algo que la gente conoce en el común como la impunidad en los temas fiscales. Entonces, con esto, pues no hay ningún problema que a los altos cargos de elección popular, de la rama judicial, del Poder Ejecutivo, pues se llegue teniendo deudas grandes por el fisco por imposición de sanciones que se han hecho. Doctor Maya Villazón, como acabamos de ver, esta estrategia legal tiene que ver con la demanda que interpuso un ciudadano contra el estatuto disciplinario en la Corte Constitucional. ¿Tiene usted conocimiento si existen en este momento otras acciones también encaminadas a debilitar, a limitar las funciones de la Contraloría General? Hay varios temas y varios hechos. En primer lugar, esa demanda que usted se refiere, pues que ya ha sido de público conocimiento, que se busca que la Corte Constitucional declare inexequible las normas que están en los estatutos disciplinarios nuestro y en el Estatuto Anticorrupción y que está en el Decreto 610 sobre este tema que anteriormente me he referido. Pero el hecho va más allá, pues ha habido unas decisiones de la Corte Constitucional en donde se suprime el control de advertencia. La Corte tiene su fundamento, respetamos ese hecho, con el argumento de que la Constitución del 91 acabó con el control previo. El control de advertencia no es un control previo, es precisamente lo que significa el término, advertir. No está imponiendo sanción, no está haciendo proceso, sino cuando va a haber un acto que considera la Contraloría indebido, pues hace la advertencia que se va a hacer. Posteriormente viene el tema, pues a la demanda que usted se refiere, y hay otros temas también. Hay unas sanciones pecuniarias que son registradas. Hay unos embargos de bienes que hace la Contraloría General de la Nación y que tiene un poder de jurisdicción coactiva. Por ejemplo, en el caso de Salucop, hay una condena de más de $1 billón por los demanes, que son fondos del Estado, de la salud, que esos dineros van a regresar a la salud nuevamente. Y pues con una resolución levantan los embargos y proceden a la venta de la empresa y de los bienes que habían sido embargados. Ese es un hecho grave, a mi modo de ver, con mucho respeto con la autonomía de las personas que tienen la liquidación de estas empresas. En segundo lugar, también quiero manifestar el hecho de los embargos en un caso concreto de una empresa, pues, Conalvías, que tiene unas condenas de 170.000 millones sobre la calle 26, pues, y la Superintendencia de Sociedades, haciendo uso de sus atributos, de su función judicial, pues pone a la Contraloría como un acreedor. Es el último en el orden de pago que se vaya a realizar cuando hay unos bienes del patrimonio público afectados, unos recursos del Estado afectados y que se busca recuperar. Esos dineros no son de la Contraloría, esos dineros es de los colombianos. Eso no hay propiedad sobre nadie en esos montos de dinero que se han condenado. Y así sucesivamente. Entonces vemos con preocupación que eso vaya creciendo, pero lo vamos a enfrentar y lo vamos a enfrentar decididamente, y yo voy a hacer públicamente la intervención y voy a hacer públicamente los debates sobre este tema porque este es un orden constitucional que hay establecido y que lo vamos a defender. Claro. Ahora bien, doctor Maya Villazón,
¿Esta estrategia legal para limitar las funciones de la Contraloría apenas ha empezado o ya hay otras que hayan prosperado exonerando a los responsables fiscales de resarcir al Estado colombiano por los daños causados? Sí, esto ya ha sucedido, pero vamos a enfrentarlas, como le decía en la anterior respuesta, y yo creo que lo que se está buscando es que no haya control. Yo llego a concebir esa idea que es un acto que no dudo en vacilo en calificar de cínico, es decir, que no haya controles. A la gente le molesta que haya control. Me han tratado de irresponsable en el tema de Reficar. El Contralor es un irresponsable. Nosotros simplemente estamos preguntando que se contrató una obra de $4.000 millones y se gastaron $8.000 millones, que nos permitan por lo menos preguntar y que nos resuelvan o absuelvan la pregunta, hombre, ¿cómo se gastaron esos dineros? ¿En qué se gastaron esos dineros? ¿Cómo fueron esas autorizaciones? El mismo caso de Bioenergy. Y viene un hecho todavía igual de grave, que es el tema de Electricaribe. Son 7 departamentos de la costa en donde ha habido una burla. Hay unos temas de unos juegos deportivos en Ibagué. Está el programa de alimentación escolar, que son miles y millones de niños en Colombia. En el tema de la infraestructura vial hay unas fallas también. Todo eso lo vamos a hacer. Y ni hablar del tema de la salud. Tenemos un proyecto ya en ejecución con la Fiscalía, con la Procuraduría, mancomunadamente, para trabajar en estos temas. Y le vamos a entregar los resultados al país. El país nos exige y nosotros tenemos la obligación de cumplir entregándole resultados sobre esos malos manejos que ha habido de los dineros públicos. Agradecemos al Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, que haya estado con nosotros en este espacio. En Colombia tiene control. Ha sido un gusto, Contralor. Muchas gracias, Erika. Muy agradecido nuevamente con usted. Y desde luego, pues reitero mi saludo especial para los televidentes y para los funcionarios de la Contraloría General de la República. Recuerden que su opinión es muy importante. Queremos invitar a todas las personas que nos ven a esta hora a través de Canal Institucional para que participen, para que se pronuncien frente a esas intenciones, esas estrategias legales en curso actualmente para limitar, para debilitar las funciones de la Contraloría General. Estamos esperando sus opiniones. El control fiscal participativo es prioridad para la Contraloría General de la República. Es por eso que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales, en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter @CGR_Alpiso Colombia, los televidentes pueden participar en nuestro sondeo virtual. Hace 8 días les preguntamos a los colombianos, ¿está de acuerdo con la reducción de penas para reclusos y condenados por la visita del Papa Francisco a nuestro país? El 41% votó por el sí y el 59% votó por el no. Los invitamos a participar en nuestro sondeo virtual. Su opinión es muy importante. Actualmente los servidores públicos encontrados responsables fiscales por mal manejo de recursos son inhabilitados para ocupar cargos públicos o para contratar con el Estado. ¿Está de acuerdo con esta medida? A final de esta emisión de Colombia Tiene Control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen opinando el tema de esta noche y en 8 días entregaremos los resultados de nuestro sondeo virtual. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Colombia Tiene Control, pero no se vayan porque tenemos mucho más para contarles. Ya estamos de vuelta en Colombia Tiene Control. La construcción de la planta de bioetanol Bioenergy
en Puerto López, esto es en el departamento del Meta, podría convertirse en un dolor de cabeza para Ecopetrol, que es el principal accionista de este proyecto en el que ya se han invertido 750 millones de dólares. Para hacer seguimiento a esta importante información se encuentra en Villavicencio, que es la capital del departamento del Meta. Acaba de llegar de Puerto López nuestro director Richard Freddy Muñoz, a quien saludamos en este momento. Hola Richard Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches, Erika. Nos trasladamos con el equipo periodístico de Colombia Tiene Control al departamento del Meta para conocer el estado actual de la mega obra Bioenergy, una planta productora de etanol con la que se aspiraba a cubrir casi la mitad de la demanda nacional de este combustible. Y esto fue lo que encontramos. El ambicioso proyecto de Ecopetrol, que pretendía producir etanol utilizando caña de azúcar como materia prima, comenzó en un terreno de 600 hectáreas, a más de una hora de la cabecera municipal de Puerto López Meta. Las tierras adquiridas para los cultivos resultaron pertenecer a herederos de Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas, lo que complicó el inicio del proyecto. Bioenergy tiene dos componentes fundamentales. Uno es el componente industrial, que básicamente es un complejo de destilación para la obtención del etanol. Y el otro gran componente es el componente agrícola. Y nos ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, las condiciones como la semilla se iba a adaptar, que lleva del Valle del Cauca a la altillanura del Meta, y que tuvo unos procesos, que dentro del proceso tuvo grandes dificultades desde el punto de vista de la adaptación y que tuviera esa productividad. Y también nos ha motivado a revisar la situación volumétrica de los terrenos. El proyecto arrancó con una expectativa inicial de 11.000 hectáreas para que abasteciesen el proyecto como tal. Hoy se tienen 20.082 hectáreas y obviamente obligó a Ecopetrol, que es una empresa que se dedica a la explotación y exploración de hidrocarburos, a mirar hacia el negocio de tierras, algo que no tenían por qué hacer. Y sobre eso, pues obviamente todo lo que fueron los procesos para la compra de esos predios, es más, hasta el arriendo de esos mismos predios. En medio de sobrecostos y demoras avanzó la construcción de la planta El Alcaraván, pero su objetivo de producir etanol en grandes cantidades nunca se concretó. La firma responsable de estos retrasos sería Isoluz, el contratista español que hace 3 años dejó abandonada la obra a mitad de su construcción. Bioenergy es el segundo proyecto en intensividad de activos que desarrolla el grupo Ecopetrol. Es un proyecto que inicialmente tenía un presupuesto de 344 millones de dólares. No obstante, el proyecto ha sido adicionado presupuestalmente en más del 100% de su valor. Situación que preocupa muchísimo a la Contraloría, más de 30 meses de entrada tardía. Eso motiva a que el proyecto de alguna manera tenga unas condiciones financieras adversas. Cuando por fin se adquirieron las hectáreas para la caña de azúcar, otro nuevo obstáculo frenó la iniciativa. Una plaga atacó los cultivos. Al tiempo que las pérdidas superaron los 90.000 millones de pesos, la compañía Isoluz no entregó ni las pólizas ni la carta de crédito para garantizar que no se perdieran esos recursos. 4 años después del inicio de la obra y con más de 4.700 millones de pesos en pérdidas, esta planta se convierte en otro monumento al despilfarro. Tras el abandono de la planta por parte del contratista español, Bioenergy pagó 2 millones de dólares para rehacer obras que quedaron mal estructuradas y 4 millones de dólares adicionales al consorcio Menegua, que asumió como nuevo contratista. Al final, el Alcaraván fue terminada con un valor de 35 millones de dólares más de lo que cobraban los españoles. A los retrasos se sumaron las renegociaciones con los subcontratistas, el paro continuo de los trabajadores y los gastos para mantenimiento de equipos que permanecían sin uso mientras la planta estaba parada. La situación de un proyecto que inicialmente tenía un presupuesto base de 344 millones de dólares y que hoy en su último control de cambios, Bioenergy ha tenido 3 controles de cambio que ha adicionado dinero desde el punto de vista de su ingeniería, desde el punto de vista de sus suministros y desde el punto de vista de su construcción, pues obviamente nos lleva a unas condiciones estrechas desde el punto de vista comercial. ¿Qué le preocupa a la Contraloría? Que definitivamente los intereses del Estado estén bien representados en la función productiva que a futuro pueda desarrollar Bioenergy como tal. Bioenergy tiene una deuda de 511.000 millones de pesos con la banca privada nacional.
La suma de estas anomalías es objeto de una investigación conjunta de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General que involucraría a varios de los integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol de la época que autorizaron la realización de este contrato. Erika, seguiremos muy atentos a este proceso con Bioenergy en Puerto López Meta. Por ahora nos despedimos de ustedes, continúe con más información de interés. Gracias a Richard Freddy Muñoz, nuestro director, quien está en el departamento del Meta, en Villavicencio, contándonos más acerca de la construcción de esta planta de bioetanol, Bioenergy, en esa región del país. Vamos a hacer una nueva pausa en Colombia Tiene Control y cuando regresemos les hablaremos acerca de la crisis de las licencias ambientales y de la minería ilegal que se sigue presentando en páramos del país. Les contamos ahora que la idea de obtener un biocombustible ya en el departamento de Sucre a partir del cultivo de las semillas de la jatropha terminó en un detrimento patrimonial por más de 1.200 millones de pesos. Esta vez las millonarias pérdidas de dineros del Estado se dieron en las poblaciones de Cincé y El Roble en el departamento de Sucre. Se trata de un proyecto implementado por la Gobernación de Sucre que pretendía generar biocombustibles a través del cultivo de semillas de jatropha, lo que beneficiaría a cientos de campesinos de la región. Consistía en el cultivo de esta semilla en un promedio de 212 hectáreas. En visitas realizadas por el equipo de la Contraloría, una auditoría, se pudo constatar que las plantas no se encuentran. Las que se encuentran muertas. Según la Contraloría, en el terreno sembrado solo hay un 8% de las plantas y estas se encuentran en total abandono. Hubo una falta de planeación y una falta de supervisión por parte de los funcionarios de la Gobernación de Sucre. Los hallazgos por estas irregularidades superan los 1.200 millones de pesos. Los vinculados en este proceso se encuentran el gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, el secretario de Agricultura, el interventor y el supervisor del contrato. Ante el daño causado a los campesinos pobres de Sucre, que incluso aportaron dineros y pusieron su mano de obra, la Contraloría ya hizo el traslado de las denuncias a la Fiscalía General y a la Procuraduría Regional del departamento. Les reiteramos a todos los que nos ven que su opinión es muy importante. Estamos esperando lo que tengan a bien decirnos aquí en Colombia Tiene Control. Les recordamos que aquí en Colombia Tiene Control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter @CGR_Alpiso Colombia. En nuestro sondeo virtual los televidentes pueden opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. Actualmente, los servidores públicos encontrados responsables fiscales por mal manejo de recursos son inhabilitados para ocupar cargos públicos o para contratar con el Estado. ¿Está de acuerdo con esta medida? Veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora opinando sobre el tema de esta noche. En nuestra cuenta de Twitter, Joel Tamayo manifiesta que estoy de acuerdo, un buen servidor público debe ser un ser íntegro y buen administrador. Jorge Andrés da Pena indica que es apenas obvio, claro que sí, fueron bandidos e ineptos del sector público. En nuestra cuenta de Facebook, José Fernando Jaramillo Boone indica que claro que estoy de acuerdo, pero también hay que obligarlos a que devuelvan el dinero que se robaron y publicar las identidades y que paguen prisión y multas por valor del doble de lo que se robaron. Con eso se acaba un poquito la corrupción en el país. Y Henry López Aguirre dice que no solo inhabilitarlos, también penas ejemplares. En 8 días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Nos vamos, por hoy hemos llegado al final de Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. A todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que la entidad ha habilitado una línea de atención al usuario que es totalmente gratuita, la 018-910-060, para que ustedes eleven allí sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden realizar sus consultas en la página www.contraloría.gov.co. En redes sociales encuentran
a la Contraloría en Twitter, @CGR_Colombia y en Facebook, Contraloría General de la República. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana este equipo periodístico tendrá un nuevo capítulo de Colombia tiene control. Hasta entonces.